aquí arriba. Quizá no veas mi cara, pero ya sabes quién soy. Sabía que ibas a venir, y coincides con una visita muy especial. Te agradezco que hayas venido a mí, porque sentir tu presencia me hace sentir importante. Como ves, por mi naturaleza de árbol, por lo que yo he sido al nacer y crecer, no he generado mecanismos para comunicarme contigo. Al principio sentí un gran dolor y soledad, pero siempre lo llenaste y lo supiste compensar. Pronto entendí que no era necesaria la comunicación porque habría que luchar por la supervivencia, por la formación correcta de las ramas, y aunque nunca me faltó tiempo de juego, el árbol que ves se siente la mejor versión de sí mismo, que sigue en constante evolución. Crecí todo lo alto que pude para vencer el miedo a que otros árboles me opacaran. Crecí todo lo ancho que pude para vencer el miedo al rechazo y a la soledad, creyendo estar más cerca de otros árboles. Entonces apareció lo que creí que era el centro de mis problemas. Los problemas de comunicación. Esos problemas eran míos. Esto ha sido un regalo, porque ahora he iniciado el camino hacia la luz. No hay problemas. Siempre creí que el camino correcto era crecer hacia el sol, pero mi fotosíntesis interior la hago con la luz de afuera. Y no es la luz del sol, es la luz del efecto espejo que me llega de los demás. Estoy tratando de entender aún, pero aprendí a funcionar así, respetando y valorando la esencia del ser corporal y no corporal y aceptando el mensaje que siempre me quisiste enseñar de tu manera de ver el camino correcto, sin tratar de entenderlo, sin juicios. Milagroso. La mente no debe entenderlo todo. Estoy en mi senda de aprender a desaprender, a desprenderme de la mente. Sabes que siempre fluyeron por mis venas la salvia de las buenas amistades. Ese don lo depositaste en mí, y me trajo buenas y malas compañías. Pero ninguna fue incorrecta. Me enseñó a generar las aves que están en mis ramas. ¿Las ves? En una rama veo un águila marrón. Su presencia me inició en el camino de la interpretación del camino. Estaré eternamente agradecido. Las aves son mi compañía y compartimos el espacio que libremente elegimos compartir. Entiendo que todas las aves tienen su camino, y si el mío se entrecruza con el suyo, debo tener conciencia de mi ser y no reinterpretar el camino de otros, ni compararlos con el mío. Pero la responsabilidad con su camino es de cada quien. Me interesa el desarrollo de relaciones sanas e inició un proceso de sanación en mí. Si identifico algo por dentro cuando lo vea en otra persona. Las aves u otros caminos son parte del ecosistema del que soy parte. Y también reservo espacio para mí. No hay que olvidarse de uno. Este don que me diste, el de las buenas amistades, que siempre te agradeceré, apareció cuando lo vi. Pero siempre estuvo allí. Aprendí que nunca vería lo que no reconociera en mí o en otros, y siempre vería aquello que quisiera ver. O solo vería lo que solo quisiera ver. Para ver, pues, ya que no tengo ojos, tuve que aprender de otras maneras. Tuve que aprender a ver con la corteza, con las ramas e incluso lidiar con las plagas. Pero quiero mandarte un mensaje de paz. Siente la brisa. Las piedras en el camino dejaron de ser problemas, cuando las supe entender. Cuando fue así, sentí su protección. Han sostenido la tierra que ha permitido mis raíces sanas. Mi sentir de la vibración parece haber sabido guiar mis raíces hacia el camino correcto. Siempre es el correcto. Celebro esto desde lo más profundo de mi ser. Siempre fue el camino correcto, y me lo confirma quien reside en la cabaña. ¿Sabes quién es? Se esfuerza porque le veas. Me honra con su visita pero llegó hace poco. Estuve nervioso porque él me conocía, y yo no le pude conocer. Yo era un árbol muy pequeño y travieso de solo 1 año. Ahora está en la cabaña de invitados allí arriba del todo, con las mejores vistas. Vino a darme un mensaje, que forma parte de la senda a proseguir. ¿Por qué? No te lo vas a creer. Coincidíamos en el mensaje. O el mensaje era la confirmación de seguir por el camino. Mis más sinceros agradecimientos por decirme esto. Cuánta razón y sabiduría veo en ti. Me has lanzado un mensaje de gran valor para mí y puedes quedarte en la cabaña todo el tiempo que quieras. Me contó que una vez juzgué en voz alta sobre él. ¿Recuerdas? Que aunque sea árbol, lo hice sin saber el mal que hacía, desde mi ego.
No pasa nada, me dice, porque me ama y dice que nunca sintió herida. Y vino a decirme que no habláramos mal de él, que eso solo trae desgracia. Pero es tan difícil no juzgar. Uno debe crear también un espacio de confianza para identificarlo. Y debes saber que él ha llegado a mí pero no se ha olvidado de ti. Sin apenas pensarlo, te sentirás como caminante caminando el camino. Rompe el cascarón, deja el equipaje y aléjate del ruido. Quítate el circo, abandona el mundanal ruido. Y no me busques, encuéntrame en ti. Invierte en las cosas que conecten contigo y tus metas. Soy el árbol que siempre estuvo aquí para que encontráramos la manera de hablarnos a través de la corteza o de las hojas. Yo tampoco supe cómo comunicarme con formas humanas y no tiene sentido buscar culpables. Es momento de celebrarlo. Bueno, ha llegado la hora de nuestra despedida. En un letrero ves, te amo, de manera sincera y sin apegos. Comprendo tu camino y respeto la figura que eres para ti. Voy a seguir con mi reflexión.